Decían que era una loba sin manada, una inútil, una traidora. Pero el día en que el Alpha Kenzo Thorne condenó a su propia compañera a la guillotina, no se dio cuenta de que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Pensaba que estaba ejecutando a una débil humana para proteger a su manada. Sin embargo, cuando cayó la hoja plateada, no mató a Elena Vance. La liberó. Observa lo que sucede cuando la chica que nació para morir se convierte en la lunar dorada, una criatura mítica ante la que incluso los alfas se inclinan. Kenzo fue el primero en caer, pero no sería el último en sangrar. Esta es la historia de cómo, en el patíbulo, su lobo despertó. El barro del campo de entrenamiento se había convertido en un lodazal helado, mezclado con la implacable lluvia de noviembre. Cubría los pies descalzos de Elena Vance, entumeciéndole los dedos, pero el frío no era nada comparado con el hielo que sentía en el pecho. Estaba de rodillas, no rezando, sino sometiéndose. Pesadas cadenas de hierro le mordían las muñecas, rozándole la piel hasta dejarla en carne viva y sangrando a su alrededor. Los miembros de la manada Silver Moon, gente con la que había crecido, con la que había compartido comidas, con la que había reído, formaban un círculo de odio. Sus rostros estaban retorcidos en muecas de desprecio, sus ojos brillaban con el ámbar y el verde depredadores de sus lobos. «¡Tía Thor!», gritó alguien desde atrás. «¡Sanguijuela sin lobo!», gritó otro. Una manzana podrida golpeó la mejilla de Elena, reventando al impactar. Ella no se inmutó, no se limpió la pulpa, simplemente mantuvo la mirada fija en la plataforma de madera que tenía delante. Allí, de pie, con el aspecto de un dios de la guerra esculpido en mármol, estaba Alpha Kenzo Thorne. Medía 1,93 y era puro poder letal. La lluvia le había pegado el pelo negro a la frente y tenía la mandíbula tan apretada que se le notaban los músculos bajo la piel. Llevaba su abrigo ceremonial negro de verdugo, con los botones plateados brillando débilmente bajo la luz gris. El corazón de Elena dio un doloroso latido. Mi compañera, la diosa de la luna, había sido cruel. Había emparejado a Elena, la huérfana de 20 años que nunca se había transformado, con el alfa más fuerte que la manada de la luna plateada había visto en un siglo. Durante 3 años, Elena lo había amado en silencio. Durante 3 años, él había tolerado su presencia, tratándola como a un mueble. Pero hoy no la miraba con indiferencia. La miraba con repugnancia. A su lado estaba Sarafina Cross, la hija del Beta, hermosa, con curvas y transformada desde los 13 años. Se aferraba al brazo de Kenzo, fingiendo lágrimas, secándose los ojos secos con un pañuelo de encaje. «Traed al prisionero». La voz de Kenzo retumbó. Era una orden alfa cargada de poder que hizo que los lobos de la multitud gimieran y bajasen la cabeza. 2 guerreros a los que Elena había enseñado matemáticas en su día la agarraron bruscamente por los brazos y la arrastraron por el barro. La tiraron al suelo, al pie de las escaleras de madera. Elena levantó la vista, jadeando en busca de aire. «Kenzo, por favor, no digas mi nombre». Kenzo gruñó. El sonido le hizo vibrar los huesos. Bajó un escalón y se cernió sobre ella. «Se te acusa de envenenar a la manada, anciano Silas. Te encontraron con el frasco del lobo Spain en tus aposentos. Eres un débil de sangre humana que intentó matar a un lobo que ha servido a esta manada durante 50 años. «Yo no lo hice», gritó Elena con la voz quebrada. «Sarafina me dio esa caja para que la guardara. Dijo que era un regalo para su madre. No sabía lo que había dentro». Sarafina soltó un sollozo ahogado y enterró la cara en el hombro de Kenzo. «Oh, Kenzo, ¿cómo ha podido? Intenté ser su amiga. Intenté ayudarla cuando todos se burlaban de ella por no tener lobo, y ella me culpa a mí». Kenzo rodeó a Sarafina con un brazo protector y sus ojos se endurecieron como fragmentos de obsidiana mientras miraba a Eleyanena. «Las pruebas son irrefutables, Eleyanena», dijo Kenzo con frialdad, con voz desprovista de emoción. «El anciano Silas está en coma. Los curanderos dicen que no sobrevivirá a la noche. El castigo por traición es la muerte». Elena negó con la cabeza frenéticamente. «Soy tu compañera, Kenzo. Sabes que yo no haría daño a nadie. ¿No sientes el vínculo?
¿No sientes que estoy diciendo la verdad? Kenzo se burló. El vínculo es una maldición, un error. La multitud se quedó en silencio. Para un alfa, llamar vínculo a la compañera era un error, una blasfemia. Pero Kenzo estaba tan enfadado, tan convencido de su culpabilidad, que nadie se atrevió a hablar. Yo, Kenzo Thorne, de la manada de la luna plateada, anunció con voz resonante en todo el claro. Por la presente rechazo a Elena Vance como mi compañera. La rechazo como luna. La rechazo como miembro de esta manada. El dolor golpeó a Elena como un golpe físico. Se sintió como si le estuvieran retorciendo un cuchillo dentado en las entrañas. El vínculo de rechazo se rompió, cortando el lazo con su alma. Se dobló, vomitando en el barro, gritando en silencio mientras su corazón se hacía añicos. «Llevadla al bloque», ordenó Kenzo, dándole la espalda. Los guerreros la subieron por las escaleras. El bloque de ejecución era una pesada losa de roble, manchada de oscuro por años de justicia. Le forzaron la cabeza hacia abajo sobre la madera húmeda. Elena miró de reojo. Pudo ver a Sarafina sonriendo. Era una pequeña y rápida sonrisa, visible solo por un segundo antes de que la enmascarara con falso dolor. Ella gana, pensó Elena, mientras las lágrimas finalmente se derramaban, mezclándose con la lluvia. Muero aquí sola y sin amor. El verdugo, un hombre enmascarado llamado Duncan, dio un paso adelante, empuñando un enorme hacha de hoja plateada. La plata quemaba la piel de los hombres lobo, pero mataba a los humanos con la misma eficacia. ¿Alguna última palabra? Duncan gruñó. Elena levantó los ojos hacia la ancha espalda de Kenzo. Ni siquiera la miraba. «Un día», susurró Elena con voz temblorosa, pero audible en el repentino silencio de la multitud, «conocerás la verdad, Kenzo. Y ese día le pedirás perdón a la luna, y ella no te escuchará». Kenzo se tensó, pero no se dio la vuelta. Levantó la mano. «Procede». Duncan levantó el hacha en alto. El metal reflejó el destello de un rayo que atravesó el cielo. Elena cerró los ojos. Esperó la oscuridad. ¡Du! El hacha cayó. El sonido del metal golpeando la carne nunca llegó. En su lugar se oyó un estruendo ensordecedor, como el de una campana de iglesia golpeada por un mazo. Las ondas de choque se propagaron por la plataforma de ejecución, derribando a Sarafina. Kenzo tropezó, girando instantáneamente la mano y llevando la espada a la empuñadura que llevaba en la cintura. La multitud contuvo el aliento, una inspiración colectiva que aspiró el aire del claro. Elena no estaba muerta. El hacha se había hecho añicos. La hoja de plata forjada para matar a las bestias más fuertes yacía en fragmentos irregulares sobre las tablas de madera. El mango se había astillado en las manos de Duncan, dejándolo mirando con terror sus palmas vacías. Elena seguía arrodillada con la cabeza sobre el bloque, pero ya no temblaba. Un gruñido gutural y grave emanaba de su garganta. No era el sonido de un humano. Ni siquiera era el sonido de un lobo normal. Sonaba como si la propia tierra estuviera frotando sus placas tectónicas entre sí. El vapor comenzó a elevarse de su piel, silbando cuando la lluvia golpeaba su cuerpo. Su túnica gris barata, empapada y embarrada, comenzó a romperse por las costuras. «¿Qué? ¿Qué es esta brujería?», chilló Sarafina, retrocediendo a gatas. «¡Mátala, Duncan! ¡Usa tu cuchillo! ¡Es una bruja! ¡No te acerques!», rugió Kenzo, empujando a Sarafina detrás de él. Sus instintos alfa le gritaban. «¡Peligro! ¡Depredador! ¡Ápice!». Elena levantó lentamente la cabeza del bloque. Cuando se volvió para mirar a Kenzo, la multitud gritó. Sus ojos ya no eran del suave color avellana que él había conocido durante años. Eran dorados, de un oro líquido fundido, brillando con una luminiscencia interior que atravesaba la penumbra de la tormenta. «Querías un lobo, Kenzo». La voz de Elena estaba distorsionada, con un gruñido armónico que vibraba en el pecho de todos. «Querías un crack asesino». Sus huesos comenzaron a reorganizarse. Por lo general, el primer cambio era agonizante. Los lobos gritaban durante horas mientras sus cuerpos se rompían y se reformaban. Pero el Eli Yanena no gritó.
Se levantó con las cadenas de hierro en sus muñecas, que se rompieron como cintas de papel al expandirse sus músculos. Echó la cabeza hacia atrás y rugió al cielo. Un pilar de luz dorada descendió de las nubes tormentosas que la envolvían. El calor era tan intenso que la lluvia se convirtió en vapor al instante, creando una espesa niebla en la plataforma. ¡Fuego!, gritó alguien. ¡Está ardiendo! Pero cuando la luz se desvaneció y el vapor se disipó, el Lena Vance había desaparecido. En su lugar había un lobo, pero era diferente a cualquier lobo que la manada de la luna plateada hubiera visto jamás. Era enorme, fácilmente una cabeza más alta que la forma del lobo de Kenzo. Su pelaje no era gris, marrón ni negro. Era de un blanco metálico brillante con puntas doradas. Parecía que llevaba una armadura hecha de luz estelar, un lobo dorado. Las leyendas hablaban de ellos, los lunas del amanecer. No eran solo alfas, eran la realeza. Eran los descendientes directos de la primera creación de la diosa de la luna. Se creía que estaban extintos desde hacía 500 años. La enorme loba giró la cabeza. Sus ojos dorados se fijaron en Kenzo. El poder que irradiaba era aplastante. Los lobos del público, hombres adultos y guerreros experimentados, cayeron de rodillas, con el cuello instintivamente inclinado en señal de sumisión. No era una elección, era biología. Ella era una reina y ellos eran plebeyos. Incluso Sarafina, aterrorizada y llorando, se vio obligada a postrarse en el barro por el mero peso del aura de Eleyanena. Solo Kenzo permaneció de pie, pero a duras penas. Le temblaban las rodillas. Su lobo alfa, normalmente tan dominante y agresivo, gemía dentro de su cabeza, arañando las paredes mentales, gritando: «¡Aparéate, aparéate, reina! ¡Sométete!». Kenzo miró fijamente, con horror, con una expresión de revelación en su rostro. Acababa de condenar a muerte a una luna dorada, su verdadera compañera. Acababa de rechazar a la criatura más rara de la tierra. La loba dorada dio un paso adelante. La madera de la plataforma crujió bajo su peso. No miró a la multitud, solo miró a Kenzo. Mostró los dientes. No eran solo colmillos, eran dagas de marfil. Kenzo dio un paso atrás, con las manos en alto. «Elena, espera, no conocía el sello. Debías de tener un sello en tu lobo». El lobo dorado gruñó. Era un sonido de puro desprecio. Entonces se movió. No atacó a Kenzo. Se abalanzó sobre él. Sarafina gritó cuando las enormes mandíbulas chasquearon el aire a pocos centímetros de su cara. Pero Eleyanena no apuntaba a la garganta. Mordió la costosa seda del vestido de Sarafina y la lanzó por los aires. La hija de la beta voló 6 metros y aterrizó con un golpe húmedo en el barro, entre la multitud. «Mi nombre», resonó la voz en la mente de todos. Era telepatía fuerte y clara, que atravesaba todos los escudos mentales. «¿Es Valiriana?». La loba pronunció su nombre, su verdadero nombre de loba. Kenzo cayó de rodillas. «Elena, Valiriana, complacida, el rechazo, lo retiro todo». La loba dorada lo miró. La mirada en sus ojos no era de amor, no era perdón, era lástima. Le dio la espalda. Con un poderoso salto saltó la plataforma de ejecución y aterrizó en medio de la multitud. Los lobos se apartaron como el mar rojo. Aterrorizada por tocarla, comenzó a correr, no hacia la casa de la manada, sino hacia la frontera, hacia el bosque oscuro, el territorio del rey renegado. «¡Detenedla!», gritó Kenzo, poniéndose en pie a toda prisa, con el rostro pálido como un fantasma. «No dejéis que cruce la frontera. Si abandona nuestra manada, perderá la bendición de la luna. Atrapadla». Pero ni un solo guerrero se movió. Estaban demasiado ocupados inclinándose. La libertad era embriagadora. Durante 20 años, Elena había estado encerrada no solo por su falta de lobo, sino por las expectativas de una manada que la consideraba menos que nada. Ahora el viento azotaba su espeso pelaje dorado y el suelo se volvía borroso bajo sus enormes patas. Todos sus sentidos estaban hiperalerta. Podía oler el ozono en las nubes de tormenta, oír el correteo de los ratones de campo a 1,5 kilómetros de distancia y ver las señales de calor de los ciervos escondidos en la espesura. En su mente,
Valeriana ronroneaba. Era un sonido profundo y resonante, como el de un gato gigante. Somos libres, pequeña. Por fin libres. Elena no sabía a dónde corría, solo lejos. Lejos de la humillación, lejos del bloque de ejecución y lejos del dolor desgarrador del rechazo de Kenzo. Cuanto más se alejaba del territorio de Silver Moon, más se atenuaba el dolor en su pecho. No se dio cuenta de que había cruzado la línea fronteriza hasta que el olor la golpeó. Era una mezcla picante de sangre en descomposición y cuerpos sin lavar. Territorio rebelde, el bosque oscuro. Esta era la tierra de los exiliados, los asesinos, los lobos demasiado violentos para la vida en manada. Ningún lobo de Silver Moon se atrevía a entrar aquí. Valeriana se detuvo en seco, clavando sus garras en la tierra húmeda. Levantó su cabeza dorada y olfateó el aire. Compañía. El lobo murmuró en su mente, sin miedo, pero expectante. Desde las sombras de los pinos goteantes aparecieron unos ojos. Ojos amarillos, inyectados en sangre, hambrientos. Una docena de lobos emergieron. No se parecían en nada a los guerreros elegantes y bien alimentados de la manada de Kenzo. Estos lobos estaban demacrados, cubiertos de sarna y cicatrices, con las costillas asomando a través del pelaje irregular. La rodearon, arrastrándose por el suelo, con saliva goteando de sus mandíbulas. No vieron a una luna dorada. Vieron a una intrusa. Vieron carne fresca. Un gran lobo gris, al que le faltaba media oreja, se abalanzó primero. Fue un error. Valeriana se movió con una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Antes de que el lobo gris pudiera cerrar las fauces, Elena le dio un zarpazo. El golpe fue monumental. Le fracturó el cráneo al renegado, que salió volando contra el tronco de un árbol, donde quedó inmóvil. Los demás renegados se quedaron paralizados, atónitos ante el poder bruto que se escondía bajo ese hermoso pelaje. Un gruñido sordo retumbó en la garganta de Elena. Una advertencia. Marchaos. Pero la desesperación los volvió estúpidos. Tres más atacaron simultáneamente desde diferentes ángulos. Elena giró en un torbellino de dientes dorados y marfil. Atrapó a uno en el aire y le rompió el hombro, lanzó a otro a un lado como si fuera un muñeco de trapo y dio una patada hacia atrás, rompiéndole la pata al tercero. No era una pelea, era una masacre. Justo cuando se disponía a acabar con los lobos que quedaban acobardados, un olor atravesó el aire. Era poderoso, antiguo, y olía a madera de cedro y tierra oscura. Un aullido rasgó el bosque. Era más profundo que el de Kenzo, más primitivo. Los lobos atacantes se tiraron inmediatamente al suelo, gimiendo en señal de sumisión. De las sombras más profundas salió un hombre. No se había transformado. No lo necesitaba. Era alto, quizás incluso más alto que Kenzo, con hombros lo suficientemente anchos como para bloquear la poca luz del sol que se filtraba a través de los árboles. Llevaba una sencilla armadura de cuero, manchada y desgastada. Tenía el pelo largo y negro azabache, recogido sin apretar, y su rostro era un paisaje accidentado de cicatrices. Una línea blanca y dentada le recorría la frente desde la ceja izquierda hasta la mandíbula, sin llegar a tocarle el ojo. Sus ojos eran del color del acero helado. Van Blackwood, el rey renegado, el hombre que había unido a los violentos exiliados dispersos en un formidable ejército que incluso el consejo temía. Se detuvo a 3 metros del enorme lobo dorado. No se inmutó ante la sangre en su hocico ni los cuerpos destrozados a su alrededor. La miró de arriba abajo con expresión indescifrable. «Vaya, vaya», dijo Draven, con voz grave y tranquila. «Los exploradores dijeron que una estrella había caído en mi bosque. No mentían». Valeriana le gruñó a la defensiva, lista para atacar. Draven levantó lentamente las manos con las palmas abiertas. «Tranquila, Alteza. No soy Kenzo Thorne. No mato reinas». Elena se detuvo. Él sabía lo que era ella. «Estás lejos de casa, Dorada». Draven continuó, dando un lento paso hacia ella. Los renegados que lo rodeaban temblaron ante su proximidad. «¿Y tú, rechazada, una recién llegada?», dijo, sacudiendo la cabeza. «Thorne siempre fue un tonto,
pero rechazar a una leyenda es una estupidez especial. Elena sintió una extraña ondulación en el aire. No era una orden alfa, sino una invitación, un manto de poder tranquilo que ofrecía refugio en lugar de exigir sumisión. «Esta es peligrosa», susurró Valeriana. «Más peligroso que el chico alfa que dejamos atrás. Pero él es honesto». Draven se detuvo a pocos centímetros de su hocico. La miró profundamente a sus brillantes ojos dorados. «No tienes a dónde ir, Elena Vance», dijo suavemente, usando su nombre humano. «Debe tener espías en la manada de Silver Moon. Kenzo te perseguirá para intentar arreglar su error, o peor aún, te matará para ocultarlo. El consejo querrá diseccionarte para ver qué te hace funcionar». Extendió una mano con la palma hacia arriba. «Mi corte no es bonita. Somos los seres rotos de este mundo. Pero en mi bosque no rompemos la fe. Te ofrezco refugio, luna dorada. Bajo mi protección, ningún alfa en la tierra te tocará». Elena dudó. Confiar en el rey renegado era una locura. Era un asesino conocido. «Confía en él», le instó Valeriana. «No quiere poseernos, quiere aliarse con nosotros». Lentamente, con cautela, la enorme cabeza dorada se inclinó. Elena rozó su húmedo hocico contra la áspera palma de la mano de Draven Blackwood. Una lenta y aterradora sonrisa se extendió por el rostro marcado por cicatrices del rey renegado. «Bienvenida al lado oscuro, mi reina». La lluvia había cesado en los campos de entrenamiento de Silver Moon, pero el ambiente era más tenso que nunca. El bloque de ejecución era ahora una ruina destrozada. El olor metálico del rayo aún flotaba en el aire, mezclado con el olor del miedo. Kenzo Thorne se quedó mirando el lugar donde su compañera se había transformado. Estaba empapado, con barro salpicado en su abrigo ceremonial y el pelo goteando sobre sus ojos. Se sentía entumecido. El dolor del vínculo roto era un dolor sordo y punzante en su pecho, como un miembro fantasma. Lo había hecho, la había rechazado. Y entonces ella había revelado ser la criatura más poderosa que su especie había conocido jamás. El silencio de su manada era ensordecedor. Cientos de lobos se encontraban alrededor del perímetro observando a su alfa. Hoy no había adoración en sus ojos. Había miedo, confusión y en los ojos de los lobos más viejos una profunda decepción. Todos habían sentido el peso aplastante de la Orden de la Luna Dorada. Sabían lo que Kenzo había desperdiciado. «Kenzo, cariño». Una voz aguda rompió su trance. Sarafina cojeó hacia él. Su costoso vestido de seda estaba arruinado, cubierto de barro y rasgado donde el lobo dorado la había agarrado. Tenía moretones y sangraba por un corte en la frente, pero estaba viva. Se abrazó a su rígido torso, sollozando ruidosamente. «¿Has visto eso? ¿Has visto en qué monstruo se ha convertido? Te dije que era malvada. Solo la magia oscura podría crear algo así». Kenzo no le devolvió el abrazo. Por primera vez en 3 años, su contacto le resultaba empalagoso, pegajoso. «Magia oscura», repitió Kenzo con voz hueca. La apartó sin demasiada delicadeza. Era un lobo dorado, Sarafina, una bendición directa de la diosa de la luna. Eso no era malvado, era divino. Sarafina retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos por el pánico. La narración se le escapaba. Pero ella me atacó, intentó matarme. Si hubiera querido matarte, estarías muerta». Kenzo abrió sus ojos de obsidiana y finalmente se centró en ella. «Te tiró a un lado como si fueras basura. ¿Por qué, Sarafina? ¿Por qué la luna dorada te eligió antes de marcharse?» Sarafina se sonrojó bajo el barro. «Porque me odia, porque tú me amas. ¿De verdad?» La voz pertenecía a Marco, el mensajero. Subió a la plataforma con su rostro habitualmente amable, ahora sombrío. Llevaba algo en la mano, una pequeña caja de madera tallada con intrincados diseños. Sarafina jadeó y se llevó la mano a la garganta. Kenzo miró a su segundo. «Marco, informa. ¿A dónde ha ido? Los rastreadores dicen que ha cruzado al bosque oscuro». «Alfa», dijo Marco formalmente, «ahora está en territorio de Blackwood. Por el tratado, no podemos entrar». Kenzo maldijo violentamente,
pasándose la mano por el pelo mojado. Draven Blackwood nunca la devolvería. Pero ese no es el asunto más urgente, Alpha Lumbald, dijo Marco, acercándose y levantando la caja. Me tomé la libertad de registrar la habitación de Elena de nuevo mientras todos estaban aquí. El primer equipo de búsqueda. Fueron descuidados. Kenzo frunció el ceño. ¿Qué es eso? Es la caja en la que se encontró el veneno Wolf Spain, dijo Marco. Le dio la vuelta. En el fondo, grabadas en letra pequeña, estaban las iniciales SC. Sarafina se abalanzó. «Dame eso, es mío, me lo robaron». Marco la esquivó con facilidad, con su lobo gruñendo en su pecho por la falta de respeto. Kenzo se quedó mirando la caja, la niebla en su cerebro provocada por años de susurros de Sarafina, y su propia arrogancia comenzó a disiparse. Dijiste que Elena compró el veneno», susurró Kenzo, mirando a Sarafina con horror creciente. «Dijiste que viste el frasco en su mano». «Lo hizo. Lo hice». Sarafina chilló, ahora histérica. «Marco miente. Siempre me ha odiado». «Y hay una cosa más», interrumpió Marco con voz dura como el granito. Señaló hacia el borde de la multitud. Dos guerreros empujaron hacia adelante a un pequeño omega tembloroso llamado Elías. Trabajaba en las cocinas. Parecía aterrorizado, con la mirada fija entre Kenzo y Sarafina. «Habla, Elías», ordenó Marco con suavidad. «Dile al Alfa lo que me dijiste a mí». Elías tragó saliva con dificultad y cayó de rodillas. No miraba a Sarafina. «Alfa», tartamudeó Elías. «Ayer estaba en la despensa antes de que sirvieran la comida del mediodía del anciano Silas. Vi a la señora Sarafina». Sarafina gritó con un sonido salvaje. «Mentiroso. Ya, te cortaré la lengua». «Silencio», rugió Kenzo. El tono alfa hizo que Sarafina se arrodillara, ahogándose con sus propias palabras. Kenzo miró al omega tembloroso. «Continúa, Elías. ¿Qué viste?» Ella no me vio, Alfa. Pero yo la vi echar algo en el guiso de los ancianos, un líquido púrpura. Luego se encontró con Elena en el pasillo y le dio una caja para que la guardara, diciéndole que la llevara a su habitación para mantenerla a salvo. El silencio que cayó sobre el campo de entrenamiento fue absoluto. La verdad se abatió sobre Kenzo como el hacha plateada que había destinado a Elena. Elena no había envenenado al anciano. No había mentido. La habían tendido una trampa. Y él, el alfa destinado a proteger la justicia, había condenado a muerte a su inocente compañera, sin lobo, basándose únicamente en la palabra del verdadero asesino que estaba a su lado. Había rechazado a la lunar dorada por un asesino. Kenzo se volvió lentamente hacia Sarafina. Sus ojos ya no eran humanos. La bestia estaba a punto de salir a la superficie, y estaba llena de una rabia asesina y agonizante. «Kenzo, por favor», gimió Sarafina, arrastrándose hacia atrás por el barro. «Está mintiendo, lo hice por nosotros, para que pudiéramos estar juntos sin ella de por medio». Kenzo soltó un rugido de pura angustia que sacudió las hojas que quedaban en los árboles. Agarró a Sarafina por el cuello y la levantó del suelo con la misma facilidad con la que lo había hecho Valeriana. Marco Kenzo gruñó con una voz apenas inteligible. «Prepara las mazmorras y envía un mensajero al bosque oscuro. Dile a Draven Blackwood que voy a buscar a mi compañera, y que Dios ayude a cualquiera que se interponga en mi camino». El bosque oscuro no era el infierno que pintaban las canciones infantiles. Era salvaje, sí, y indómito, pero había una belleza salvaje en las imponentes secuoyas y en las gruesas alfombras de musgo que absorbían el sonido. Eleya Nena estaba sentada en el borde de una tosca cama de madera, envuelta en una manta de piel que olía a pino y bosque. Se encontraba en la cabaña principal del asentamiento de los renegados, una estructura extensa construida en la ladera de un acantilado, con vistas a un valle donde se dispersaban cientos de tiendas y pequeñas cabañas. Habían pasado 3 días desde la ejecución. Flexionó los dedos. Las cicatrices de las cadenas ya habían desaparecido. El lobo dorado Valeriana sanaba a un ritmo aterrador. La puerta se abrió con un crujido y Draven Blackwood entró. Llevaba una bandeja con un plato humeante de estofado de venado y un trozo de pan negro.
El rey renegado parecía diferente sin su armadura de cuero. Llevaba una sencilla camisa de lino negro. Las mangas estaban remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos cubiertos de cicatrices de 1000 batallas. «Llevas una hora mirando fijamente esa pared», dijo Draven en voz baja. Dejó la bandeja en la mesita junto a ella. «Come. Tu lobo quema energía más rápido que un horno». Elena lo miró. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué me das de comer? ¿Por qué me cedes tu cama mientras tú duermes en el suelo?» Draven acercó una silla y la giró para sentarse a horcajadas. La miró con esos inquietantes ojos gris acero. «Porque eres una batería, Elena». Elena parpadeó, confundida. «¿Una qué?» «Mira por la ventana». Hizo un gesto con la barbilla. Elena se levantó y se acercó al cristal. Abajo, en el valle, los renegados seguían con su día a día. Algunos entrenaban, luchando con brutal eficacia. Otros cocinaban, reparaban armas o cuidaban de los niños. «Los renegados son lobos separados de su manada», explicó Draven, uniéndose a ella junto a la ventana. «Sin el vínculo de la manada, sin el ancla del alfa, nuestros lobos acaban volviéndose locos. Se llama deriva salvaje. Todos los renegados de ahí abajo luchan una batalla constante contra su propia bestia para mantener la cordura, incluido yo». Se volvió hacia ella. «Pero desde que llegaste hace 3 días, la deriva se ha detenido». Elena abrió mucho los ojos. «¿Qué?» «El silencio en mi cabeza», dijo Draven, tocándose la sien. «Es la primera vez en 10 años que hay silencio. Tu aura, Elena, no solo es poderosa, es estabilizadora. La luna dorada no es solo una reina, es un nexo viviente. Con solo estar aquí, respirando este aire, estás sanando sus mentes. Les estás dando un vínculo de manada sin que tengan que arrodillarse». Elena bajó la mirada hacia sus manos. «Kenzo me llamó maldición. Kenzo es un niño que juega con juguetes que no entiende». Draven se burló. Extendió sus dedos callosos y le levantó suavemente la barbilla para que ella tuviera que mirarlo. El contacto le provocó una descarga eléctrica, diferente del vínculo de pareja que había sentido con Kenzo. Aquello había sido una atracción intensa y exigente. Esto era como una chispa que golpeaba leña seca. Era peligroso y ardiente. «No eres una maldición», susurró Draven con el rostro a pocos centímetros del de ella. «Eres la cura, y no dejaré que nadie te lleve. No porque seas útil, sino porque, por primera vez en mi vida, no me siento solo en esta habitación». Elena contuvo el aliento. «No soy tu compañera, Draven. La diosa de la luna no nos unió. La diosa de la luna es una dramaturga caprichosa a la que le gustan las tragedias». Draven le acarició la mejilla con el pulgar. «No me importa el destino, Eleyanena. Me importa la elección. El destino te entregó a Kenzo y él te rechazó. Si voy a tenerte, quiero que sea porque tú me elegiste, no por algún imperativo biológico». Dio un paso atrás, rompiendo el hechizo, aunque el calor permaneció. «Come», le ordenó en voz baja. «Empezaremos a entrenar en 1 hora. Si vas a ser reina, tienes que aprender a luchar como tal. Valeriana tiene el poder, pero Eleyanena necesita la habilidad». Durante las siguientes 3 semanas, Eleyanena Vance murió 1000 veces en las colchonetas de entrenamiento. Draven no se lo puso fácil. Le enseñó a usar su forma humana para aprovechar el peso de su oponente. Le enseñó a desconectar su empatía durante una pelea. Le enseñó que el arma más poderosa de un lobo dorado no eran sus dientes, sino su voz de mando. Entrenó con los pícaros más duros del campamento, como Bax, un gigante de 2 metros que había matado a 3 alfas, y Jax, un asesino mudo que se movía como el humo. No la trataban como a una muñeca frágil, la trataban como a un arma que necesitaba afilarse. Y ella se afiló. Aprendió a canalizar la energía dorada en golpes físicos. Aprendió a suprimir el dominio alfa de los demás, y aprendió que Draven Blackwood era un hombre complejo. Era despiadado con sus enemigos, decapitando a los espías sin pestañear. Pero también lo vio sentarse durante horas junto a un anciano moribundo, sosteniéndole la mano para que no falleciera solo. Ella se le estaba enamorando. No era el enamoramiento repentino que había sentido con Kenzo, sino un descenso lento y constante hacia la confianza. Una noche,
Mientras estaban sentados junto al fuego, puliendo armas, Elena habló. Kenzo viene, dijo en voz baja. Puedo sentirlo. El vínculo. Se rompió, pero aún puedo sentir su intención. Es como una sombra que se acerca. Draven no levantó la vista de la espada que estaba afilando. Lo sé, mi explorador ha avistado su vanguardia a 10 metros. Ha traído a todo el ejército de Silver Moon y también ha pedido favores a la manada del río de sangre. A Elena se le heló la sangre. Son más de 1000 lobos. Dven, tú solo tienes 300. Draven levantó la vista entonces y una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro marcado por cicatrices. La calidad es más importante que la cantidad, cariño. Además, dijo levantándose y enfundando la espada, cree que viene a rescatar a una damisela. No tiene ni idea de que está entrando en la boca del lobo. Lo destruirá todo, dijo Elena poniéndose de pie. Tengo que irme. Si salgo a su encuentro, dejará en paz a los renegados. Draven acortó la distancia entre ellos en un santiamén y la agarró por los hombros. Su agarre era fuerte, posesivo. Si huyes, te perseguiré, gruñó. Ya no eres un sacrificio, Elena. Eres la luna dorada de la corte de los renegados. No entregamos a los nuestros. Es un alfa primario, Elena, argumentó ella. Te matará. Que lo intente, susurró Draven, apoyando la frente contra la de ella. Prefiero morir luchando por ti que vivir un día sin este silencio en mi cabeza. Entonces la besó. No fue un beso suave, fue una reivindicación. Sabía a fuego, desesperación y hierro. Elena se derritió en sus brazos, agarrando su camisa con las manos. Valeriana aullaba triunfante en su mente. No era un vínculo de pareja, era algo forjado en el fuego de una ruptura compartida. Cuando se separaron, sin aliento, los ojos de Draven estaban dilatados. «Coge tu armadura», dijo con voz ronca. «Es hora de mostrarle a tu excompañero lo que ha perdido». El claro al borde del oscuro bosque solía ser un lugar silencioso y una tierra de nadie entre las manadas civilizadas y los renegados sin ley. Hoy era un campo de batalla. En el lado sur se encontraba el ejército de la luna plateada. Filas y filas de guerreros con armaduras de plata pulida, con sus estandartes ondeando al frío viento. Al frente, montado en un enorme caballo de guerra negro, estaba Alpha Kenzo Thorn. Tenía un aspecto terrible. Su rostro estaba demacrado y sus ojos sombreados por el insomnio. No se había afeitado en semanas. La arrogancia que solía irradiar había desaparecido, sustituida por una energía maníaca y desesperada. A su lado, encadenada, estaba Sarafina Cross. La había arrastrado hasta allí, amordazada y atada, como ofrenda de paz. Por el lado norte, emergiendo de la espesura, apareció la corte renegada. No llevaban armaduras a juego, no tenían caballos. Vestían cuero y pieles pintadas con símbolos de guerra de ceniza y sangre, pero no parecían los carroñeros hambrientos que Kenzo recordaba. Parecían fuertes, concentrados. Sus ojos no estaban amarillos por la locura, estaban claros. Y al frente caminaban Draven Blackwood y Elena Vance. Elena llevaba una armadura de cuero negro ajustada que Draven había encargado para ella. Las costuras estaban tejidas con hilo de oro. Una capa de piel de lobo blanco, regalo de los comerciantes del norte, colgaba de sus hombros. Llevaba el pelo trenzado hacia atrás, como una valquiria. No se parecía en nada a la chica que había llorado en el patíbulo. Parecía una deidad de la venganza. A Kenzo se le cortó la respiración. Diosa. Era hermosa y estaba junto al rey renegado. Kenzo Thorn. La voz de Draven retumbó en el campo, amplificada sin megáfono. Estás invadiendo propiedad privada. Kenzo desmontó, caminó solo hacia adelante y se detuvo en el centro del campo. No estoy aquí por la guerra, Blackwood. Estoy aquí por mi compañera. No veo a ninguna compañera, respondió Draven con indolencia, apoyando la mano en la empuñadura de su espada. Veo a una mujer a la que rechazaste. Yo veo a una mujer a la que intentaste decapitar. Fue un error, gritó Kenzo, con la voz quebrada. Miró directamente a Elena, ignorando a Draven. Elena, por favor, mírame. Ahora sé la verdad. Sé que Sarafina te tendió una trampa. La tengo aquí.
Puedes ejecutarla tú mismo. Solo vuelve a casa. Elena dio un paso adelante. El poder del lobo dorado emanaba de ella en oleadas, haciendo que los guerreros de la luna plateada se sintieran incómodos. ¿A casa?, preguntó Elena con voz fría y distante. Mi casa era una celda en el sótano. Kenzo, mi casa era el ridículo. Mi casa era un bloque de ejecución. Estaba ciega. Kenzo se acercó, extendió las manos. El vínculo se puede reparar. Los sanadores dicen que si nos marcamos el uno al otro, el rechazo se puede revertir. Podemos volver a ser Alfa y Luna. Podemos gobernar juntos. Aún no lo entiendes, dijo Elena, inclinando la cabeza. No quiero gobernar tu manada, Kenzo. Y desde luego no te quiero a ti. Kenzo se estremeció como si le hubieran abofeteado. No lo dices en serio. Es el rey renegado. Te ha lavado el cerebro. Te está utilizando por tu poder. Me trata como a una compañera. Elena replicó con los ojos brillando como el oro. Tú me tratabas como a una mascota. Y cuando la mascota se volvió inconveniente, intentaste sacrificarla. El rostro de Kenzo se endureció. La desesperación se estaba convirtiendo de nuevo en ira. El alfa que había en él no podía soportar el rechazo. No podía soportar ver a otro macho tan cerca de lo que era suyo. No me iré sin ti. Kenzo gruñó y dirigió la mirada hacia Wolfamber. Si tengo que quemar este bosque hasta los cimientos y arrastrarte de vuelta a la casa de la luna plateada, lo haré. Draven se interpuso delante de Eleyanena. Tendrás que pasar por encima de mí, chico, gruñó Kenzo. Con mucho gusto. No, dijo Eleyanena. Puso una mano en el pecho de Draven y lo empujó suavemente hacia atrás. Es mío, le dijo Elena en voz baja a Draven. Tengo que hacer esto por Valeriana, por la chica que murió en ese bloque. Draven dudó buscando sus ojos, luego asintió y dio un paso atrás. No lo mates rápidamente. Se merece sangrar. Elena se volvió hacia Kenzo. No se transformó. Simplemente se quedó allí, humana y pequeña, en comparación con el enorme alfa, preparándose para transformarse. ¿Quieres luchar contra mí, Kenzo?, preguntó. Lobo contra lobo. No quiero hacerte daño, dijo Kenzo, quitándose el abrigo. Te someteré y cuando vuelvas a nuestra cama, recordarás dónde perteneces. Eso fue la gota que colmó el vaso. Kenzo se transformó. Su lobo negro irrumpió enorme y aterrador. Rugió, un sonido que normalmente hacía huir a los enemigos. Pero Elena no huyó. Cerró los ojos. Siempre lista, Valeriana. Elena no solo se transformó, explotó en luz. La transformación fue instantánea. En un segundo era una mujer, y al siguiente, un lobo dorado de 3 metros de altura, con una armadura de luz estelar. La onda expansiva de su transformación derribó al lobo de Kenzo. El ejército de Silver Moon se quedó sin aliento. Habían oído rumores, pero ver a la luna dorada en todo su esplendor era diferente. Era el doble de grande que Kenzo. Kenzo se levantó rápidamente, gruñendo. Se abalanzó sobre ella, apuntando a sus piernas para cortarle los tendones. Elena se movió con una fluidez hipnótica. No mordió. Usó su masa. Esquivó su embestida y le dio un golpe con el hombro. El impacto sonó como un choque de coches. Kenzo salió volando 9 metros y se estrelló contra una roca. Gritó al perder el aliento. Intentó levantarse, pero Elena ya estaba allí. Ella colocó una enorme pata dorada sobre su pecho, inmovilizándolo contra el suelo. El peso era inamovible. Bajó el hocico hasta su oreja. «Eres débil, Kenzo», resonó su voz en su mente. «Te has apoyado en tu título, te has apoyado en el vínculo. Nunca has aprendido a luchar por nada». Kenzo gruñó, mordiendo su pata, intentando arañarle el vientre. Elena suspiró, levantó la pata y le dio un golpe. Fue una bofetada con el dorso de la mano y las garras enfundadas, pero la fuerza del golpe dislocó la mandíbula de Kenzo. Este gimió y se desplomó en el suelo, derrotado. Elena miró al ejército de la luna plateada. Sus ojos dorados recorrieron a los 1000 guerreros. «Vuestro alfa ha caído», ordenó. La voz no era telepática, era la orden real. Obligó a todos los lobos en un radio de 1 milla a arrodillarse.
Incluso Draven tuvo que apoyarse en un árbol para mantenerse en pie. «Id a casa», ordenó Helena al ejército. «Llevad a vuestro alfa herido y abandonad mi bosque. Si volvéis, no seré tan misericordiosa». Lentamente, avergonzados, los guerreros de la luna plateada comenzaron a retirarse. Dos de ellos se adelantaron para arrastrar al inconsciente Kenzo. Helena los vio alejarse, mientras la luz dorada se desvanecía de su pelaje al volver a su forma humana. Tropezó, agotada. Draven la cogió antes de que cayera al suelo. «Presumida», murmuró él, levantándola en brazos. «¿Lo hice bien?», balbuceó ella, hundiendo la cara en su cuello. «Estuviste aterradora», le prometió Draven, besándole la sien. «Ahora vamos a casa. Creo que la rehén diplomática, Sarafina, sigue atada en el campo. Probablemente deberíamos decidir qué hacer con ella». Helena sonrió somnolienta. «Tengo algunas ideas. La paz era algo frágil en el mundo de los hombres lobo, especialmente cuando una leyenda caminaba por la tierra. 2 semanas después de la humillación en la frontera, llegó una citación al campamento de los renegados. No era un pergamino llevado por un mensajero. Era una elegante limusina negra con cristales tintados que serpenteaba por el camino de tierra, luciendo ridículamente fuera de lugar entre los árboles. Un emisario salió de ella. Era un elfo alto, uno de los antiguos guardianes de los acuerdos sobrenaturales. Le entregó a Draven una carta sellada con lacre plateado. El Alto Consejo exige la presencia de la entidad dorada valeriana y su receptáculo, Helena Vance. La audiencia sobre la alteración del equilibrio comenzará en 48 horas en la ciudadela. Draven la leyó y arrugó el papel en su puño. «No quieren una audiencia», gruñó, arrojando el papel al fuego. «Quieren un collar. El Consejo ha temido el regreso de un lunar dorado durante siglos. Creen que eres demasiado poderosa como para dejarte libre con un rey renegado». Helena estaba limpiando su espada, cuyo metal brillaba a la luz del fuego. Levantó la vista con los ojos tranquilos. «Entonces nos iremos. Si me escondo, les daré la razón. Si huyo, pareceré culpable». «Intentarán separarte de mí», dijo Draven, con una voz desprovista de su habitual arrogancia, sustituida por un miedo frío y agudo. «Que lo intenten», respondió Helena, levantándose y caminando hacia él. Le puso una mano en la mejilla marcada por una cicatriz. «Ya no soy una damisela, Draven. No necesito que me salven. Necesito un compañero que esté a mi lado mientras reduzco sus leyes a cenizas». La ciudadela era una fortaleza de cristal y piedra blanca encaramada en un acantilado con vistas al océano. Era hermosa, estéril y rebosante de dinero antiguo y prejuicios aún más antiguos. Cuando Helena y Draven entraron en el gran salón, el silencio era sofocante. La sala era circular. Había 12 asientos en una tarima elevada, ocupados por el Consejo de Ancianos, antiguos hombres lobo y usuarios de magia que gobernaban su sociedad secreta. En el centro de la sala se encontraba Kenzo Thorne. Tenía mejor aspecto que en la frontera, al menos físicamente. Estaba afeitado, vestía un traje a medida y se mantenía erguido. Pero sus ojos estaban muertos. Cuando Eleyanena entró, su mirada se posó en ella, llena de un anhelo desesperado y hambriento que le puso la piel de gallina. Detrás de él, sin restricciones, pero pálida y aterrorizada, estaba Sarafina Cross. Helena Vance, la anciana principal, habló. Era un hombre llamado Aurelius, más viejo que el polvo, con ojos como cristal lechoso. «Se te acusa de albergar un arma biológica, el lobo dorado, en un territorio de exiliados sin ley. Has rechazado a tu pareja predestinada, un acto que desestabiliza los lazos de la manada de toda la región». «Yo no lo rechacé», dijo Helena, con voz clara que resonaba en las paredes de cristal. «Él me rechazó a mí. Me condenó a muerte por un crimen que no cometí. Un malentendido». Aurelius hizo un gesto con la mano en señal de desprecio. «El Alpha Thorn ha expresado su profundo arrepentimiento. Ha solicitado al Consejo que anule el rechazo. Afirma que estaba bajo la influencia del engaño», señaló a Sarafina. «La chica ha confesado haberte incriminado. Será castigada. Pero el vínculo,
El vínculo es sagrado. Debe ser restaurado. Elena sintió a Valeriana erizarse dentro de ella. Nos tratan como ganado reproductor. ¿Y si me niego? Preguntó Elena. No puedes negarte, espetó otra anciana, una mujer de rasgos afilados. El lobo dorado pertenece al linaje de la luna plateada. Es un activo patrimonial. No puedes llevar ese poder a una manada rebelde. Altera la jerarquía. Volverás con Alpha Thorn o serás confinada en la ciudadela para su estudio y contención. Draven dio un paso adelante. Un gruñido sordo retumbó en su pecho, haciendo vibrar las tablas del suelo. Ella no es un activo, es una reina y está conmigo. Aquí no tienes nada que decir. Renegado, se burló Aurelius. Eres un error, un fallo en nuestro sistema. Soy lo único que impide que ella queme este lugar, dijo Draven con calma. Entonces Kenzo dio un paso adelante. Elena, suplicó, ignorando a Draven. Por favor, escúchalos. No se trata solo de nosotros, se trata de la especie. El lobo dorado necesita una estructura de manada tradicional para prosperar. Podemos empezar de nuevo. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Te pediré perdón todos los días si es necesario. Solo vuelve a casa. Elena miró a Kenzo. Vio el miedo en él. No solo temía perderla, temía lo que era sin ella. Era un alfa que había perdido a su luna. Estaba incompleto. Luego miró a Draven. Él no estaba suplicando. No estaba haciendo tratos. Estaba listo para luchar contra 12 monstruos antiguos y un alfa primario solo para dejarla tomar su propia decisión. Elena se volvió hacia el consejo. No. La palabra quedó suspendida en el aire. Niego vuestra autoridad, declaró Elena. Habláis del lobo dorado como una herramienta, pero olvidáis las leyendas. El lunar dorado no sirve al consejo. El consejo sirve al lunar dorado. Aurelius se levantó con el rostro enrojecido. Insolencia, guardias, apresadla, atad sus poderes. 12 guardias de élite con armaduras de Kevlar, con hilos de plata, se apresuraron a entrar en la sala. Kenzo gritó, «No, no le hagáis daño», y se movió para interceptarlos. Pero uno de los ancianos lo hizo retroceder con un hechizo. Draven no dudó. Sacó 2 dagas ocultas de su chaqueta y se colocó delante de Eleyanena. Eleyanenas, dijo Draven con calma. Ahora sería un buen momento para el espectacular espectáculo de luces. Eleyanena sonrió. Ya me he adelantado. No se movió. No era necesario. Simplemente dejó caer la barrera de su mente. El aura del lobo dorado explotó hacia afuera. Esta vez no era solo luz. Era fuerza. Las ventanas de cristal de la ciudadela se hicieron añicos al instante, y los fragmentos llovieron como diamantes. La presión en la sala cayó, reventando los tímpanos. Los guardias salieron disparados hacia atrás como si los hubiera golpeado un huracán. Los ancianos del Deis quedaron clavados a sus sillas, jadeando en busca de aire mientras el peso de su dominio los aplastaba. Elena flotaba, literalmente suspendida a pocos centímetros del suelo, con los ojos convertidos en 2 soles ardientes. No soy una propiedad. Su voz no era una sola, sino muchas. Era la voz de todos los lunares que habían existido jamás. Soy el juicio que temías. Soy el equilibrio que dices mantener. Volvió la mirada hacia Sarafina, que se encogía debajo de una mesa. Sarafina, traviesa, intentaste robar una vida, así que la tuya será perdida, no por la muerte, sino por el silencio. Elena hizo un gesto con la mano. Sarafina se agarró la garganta con los ojos desorbitados. El espíritu lobo que había dentro de ella fue arrancado y se disolvió en la niebla. Quedó humana, sin lobo y sin poder, el castigo definitivo para una supremacista. Elena se volvió hacia Kenzo. Él estaba de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, mirándola con adoración y devastación. Kenzo Thorn, buscas una pareja, entonces gánatela, pero nunca seré yo. Nuestro vínculo ha muerto. Entiérralo. Finalmente, miró al consejo. El bosque oscuro ya no es territorio rebelde. Ahora es el reino de la luna. Draven Blackwood es su rey. Yo soy su reina. No reconocemos más autoridad que la nuestra. Si enviáis espías, morirán.
Si enviáis ejércitos, caerán. ¿Queda claro? Aurelius, sangrando por la nariz, asintió frenéticamente. Sí, sí, Alteza, lo entendemos. La luz se desvaneció. Helena se dejó caer suavemente al suelo. La habitación estaba destrozada. Se alisó el pelo y tomó el brazo de Draven. Creo que hemos terminado aquí, dijo con indiferencia. Vámonos a casa. Estoy hambriento. Draven enfundó sus dagas con una mirada de puro asombro en su rostro. Recuérdame que nunca te enfade por fregar los platos. Salieron de la ciudadela destrozada, dejando a los gobernantes más poderosos del mundo temblando a su paso. 6 meses después, el bosque oscuro había cambiado. Ya no era un lugar que infundiera miedo. Una ciudad había comenzado a surgir entre las secuoyas, con casas construidas en armonía con los árboles. Un mercado bullicioso con el comercio de las manadas vecinas, que rápidamente se dieron cuenta de que era mejor ser amigos de la Reina Dorada que enemigos. Era el día del solsticio de invierno, el día de la coronación. Miles de lobos se habían reunido en el valle. No solo lobos solitarios, sino delegaciones de manadas de todo el continente. Venían a ver lo imposible, un reino construido por los indeseados, gobernado por una leyenda. Helena estaba de pie en el balcón de la nueva casa de la manada. Llevaba un vestido de seda dorada que brillaba como metal líquido. En la cabeza llevaba una corona que no era de oro, sino de enredaderas de plata entretejidas y piedras lunares elaboradas por el propio Draven. Draven estaba a su lado. Llevaba una corona a juego de hierro y obsidiana. Tenía un aspecto majestuoso, peligroso y completamente enamorado. Nervioso le preguntó, tomándole la mano. Un poco, admitió Helena. Hay mucha gente ahí abajo. No están aquí por el espectáculo, dijo Draven, llevando su mano a sus labios. Están aquí porque tú les diste esperanza. Les mostraste que estar destrozado no significa que estés acabado. Significa que estás construyendo algo nuevo. Helena miró a la multitud. En la primera fila vio caras conocidas. Vio al antiguo Vera de Marco Kenzo. Había desertado de la manada Silver Moon hacía 3 meses, llevándose consigo a la mitad de la manada. Dijo que ya no podía servir a un alfa destrozado. Ahora era el capitán de la guardia de Eletlanena, y al fondo, de pie entre las sombras del árbol, había una figura solitaria con una capa gris, Kenzo. Había renunciado a ser alfa, había cedido el título a un primo y vagaba por las tierras como un nómada, tratando de encontrar la paz. Nunca se acercó a Helena, nunca le habló, solo observaba desde la distancia, protegiendo las fronteras de su reino como un fantasma silencioso. Era su penitencia. Helena sintió una punzada de tristeza, pero no arrepentimiento. Su camino estaba allí. ¿Lista?, preguntó Draven. ¿Lista? Helena sonrió. Se acercaron a la barandilla. Un rugido se elevó desde el valle. Miles de voces aullando al unísono. Era un sonido de alegría, de lealtad, de poder. Helena levantó la mano y el silencio cayó al instante. Éramos los rechazados. La voz de Helena se llevó el viento. Éramos los sin lobo, los exiliados, los monstruos bajo la cama. Pero la luna no comete errores. La multitud vitoreó. Hoy no nos levantamos como renegados, gritó Draven con voz atronadora. Hoy nos levantamos como la manada eclipse. Somos la oscuridad y la luz. Somos el equilibrio. El Eleyanena se inclinó hacia Draven, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido constante de su corazón. Valeriana ronroneó, acurrucándose satisfecha en su mente. La habían arrastrado a un patíbulo para morir, pero en lugar de un final, había encontrado un comienzo. Había encontrado su poder, había encontrado su reino, y en los brazos del rey de los exiliados, había encontrado su hogar. La dorada luna soltó un aullido, largo, hermoso y triunfante, y el mundo le respondió con otro aullido, y esa es la leyenda de Elenena Vance, la chica a la que intentaron quebrantar y que se convirtió en la reina ante la que tuvieron que inclinarse. Desde el barro del patíbulo hasta el trono del reino del eclipse, demostró que el verdadero poder no tiene que ver con el lobo con el que naces, tiene que ver con el espíritu que te niegas a dejar morir.
Si esta historia te ha emocionado, si has animado a Draven y has sentido la venganza de Eleyanena, dale al botón de me gusta ahora mismo. Ayuda al canal a crecer para que podamos ofrecerte más historias épicas de romance y venganza. No olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones. Créeme, no querrás perderte la historia de la próxima semana. En ella aparecen un alfa multimillonario, un bebé secreto y un giro inesperado. ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Fue suficiente el castigo de Kenzo o merecía algo peor? Cuéntamelo en los comentarios. Hasta la próxima. Mantén a tu manada cerca y tus garras afiladas. Nos vemos en la próxima.